Buenos días, jóvenes estudiantes inscritos en la asignatura Química Técnica de este ciclo 2, año 2020, en la Facultad de Ingeniería. Les saluda muy cordialmente Alba Marisela Sarabia Cortés, ingeniera química, docente de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, y estaré a cargo de estas sesiones en formato video pregrabado como apoyo a su formación en esta asignatura. Nos ocupa entonces la guía de discusión número 1 correspondiente a la unidad de contenidos número 1, clasificación, estados y propiedades de la materia. Sean ustedes muy bienvenidos y comenzaremos con la presentación que les tengo preparada. Bien, decíamos que esta discusión corresponde a la unidad 1, clasificación, estados y propiedades de la materia. En primer lugar, debemos considerar retomar este concepto de materia. ¿Qué es lo que conocemos como materia? Nuestro guión de discusión, nuestro guión de clases, perdón, nos dice que la materia es todo lo que tiene masa y ocupa espacio. Vemos en estas figuritas que tenemos por acá, en estas imágenes, que un plato de ensalada tiene materia, ¿verdad? Lo podemos ver, lo podemos percibir, todas las partes que componen esta ensalada, el plato, inclusive la mesa donde está puesto, ¿verdad? Estos tipos de roca, diferentes tipos de roca también, vea, tienen sus particularidades. Esta roca, por ejemplo, un cuarzo puede ser, es de color rosa, vea. Este otro, de color más oscuro y brillante, reluciente. Tenemos otra por acá que tiene unos puntos grises con blanco, unos más negritos, ¿sí? Todas ellas son rocas, todas tienen masa y ocupan espacio. El queso, qué delicioso, también ocupa masa y espacio. Perdón, también tiene masa y ocupa espacio. El jugo de naranja también tiene masa y ocupa espacio. El vaso en donde está contenido también. Si vemos más allá en el cielo, también vemos nubes y vemos un espacio vacío, decimos nosotros, pero ese espacio no está vacío, sabemos que tiene aire, vea. El aire, por el contrario de las rocas o del queso, no lo podemos ver ni lo podemos tocar, vea, ¿sí? Bueno, en principio porque está ahí arriba, pero si está aquí alrededor de nosotros, tampoco lo podemos percibir tal vez cuando nosotros respiramos, cuando nosotros inhalamos esa cantidad de aire, la percibimos que pasa a través de nuestras fosas nasales, pero no lo podemos ver ni lo podemos tocar, vea. Entonces decimos que esta materia que tiene masa y ocupa espacio incluye aquello que podemos ver y tocar, pero también otras formas que no podemos ver o no podemos tocar. Otro ejemplo, además del aire, para esto que no podemos ver ni tocar, podrían ser los microorganismos. Ninguno de nosotros ha visto nunca un microorganismo con nuestros propios ojos, vea. Probablemente si utilizamos un microscopio, perdón, sí podríamos hacerlo, pero es utilizando un instrumento, vea. Pero así a simple vista no lo podríamos ver, ni mucho menos tocar. Lo podríamos tocar, pero no lo percibimos, ¿sí? Entonces recordar que la materia incluye aquello que podemos ver y tocar directamente con nuestros sentidos y otras que no podemos ver ni tocar, pero que existen y que también tienen materia. Es decir, tienen masa y ocupan espacio. Cuando hablamos de materia, tenemos que hablar necesariamente de las fases de agregación en la que existen en la naturaleza, es decir, las formas físicas de existencia de la materia.
Y estas, como todos lo sabemos, son sólido, líquido y gaseoso, ¿sí? Estas tres no se nos pueden perder porque ya sabemos casi desde pequeñitos vamos teniendo una relación con estos tipos de formas en que existe la materia. El sólido puede ser un balón, vea, ¿sí? Una roca, cualquier cosa sólida que tenga una estructura rígida. Puede ser otra forma de agregación, el líquido. El agua que contiene este vaso es líquido y existe en esa forma física como un líquido. El jugo de naranja que veíamos anteriormente también existe como líquido. Claro, a nuestras condiciones de presión y temperatura, vea, ¿sí? Lo que está dentro de este tanque, el tanque no, vea, el tanque es sólido, pero lo que está dentro del tanque está en forma gaseoso, de ahí el nombre que le damos, vea, contiene gas. Fíjense, este tanque es parecido al que utilizamos en la cocina de nuestra casa, ¿sí? En la cocina de un cafetín, de un restaurante, vea. Decimos que lo que tiene dentro es un gas, puede ser propano, puede ser butano, puede ser lo que a ustedes les gusten, puede ser no necesariamente para cocinar alimentos, puede ser para cualquier aplicación industrial. Veamos ahora en términos de estructura de esas tres formas físicas. La estructura del sólido es mucho más ordenada, existe una estructura particular para cada sólido. Las moléculas o los átomos están muy juntos en esa estructura. Para el líquido tenemos una molécula, y otra molécula que ya no forman parte de una estructura. Sí están muy cerca, vea, pero ya no forman parte de una estructura rígida como en el sólido. Quiere decir, hay más separación entre moléculas o átomos. Y veamos ahora el estado gaseoso. Se caracteriza porque la distancia entre esas moléculas o esos átomos es todavía mucho mayor, ¿sí? Lo que le permite mayor flexibilidad a estas moléculas, ya no están unidas unas con otras. Entonces, cuando nos referimos a las formas físicas o estados de agregación de existencia de la materia, normalmente decimos son sólidas, líquidas o gaseosas. Pero también se reconoce en el estudio de la física el estado de plasma. Y se dice que es el cuarto estado de agregación de la materia. Normalmente nosotros no lo tocamos ni lo percibimos. ¿Por qué? Porque es un gas constituido por partículas cargadas, libres. Fíjense, puede obtenerse obtenerse por fenómenos de calentamiento, cuando un gas es sometido a altas temperaturas o cuando ese gas es sometido a alto voltaje de electricidad, ¿sí? Quiere decir que normalmente nosotros no estamos en contacto con él todos los días. Sí podríamos ver algunos ejemplos, como por ejemplo la descarga de un rayo, vea, ¿sí? Eso se vuelve estado de plasma. Fíjense en esta figura, vemos por aquí que si tenemos ese gas a altas temperaturas, se empiezan a desprender electrones del átomo. Este es un electrón, vea, que viene de este átomo que ha sido sometido a altas temperaturas. Más adelante pondremos un link a un video en donde podremos comprender más acerca de lo que es el estado de agregación de la materia. Bien, estos estados de agregación física de la materia tienen que ver con la cantidad de energía que contienen. Entre más energía contenga el sistema formado por materia, vean, ¿sí? Entre más energía tenga, tiende a tener el estado plasma, tiende a ir hacia el estado plasma. Entre menos energía tenga,
tiende a existir como un sólido, ¿sí? Entonces veamos, entre menos energía, sólido, entre más energía, plasma. Obviamente entre el sólido y el plasma tenemos el líquido con, vamos a decir, un contenido energético intermedio, así como el de los gases, vea, ¿sí? El menor contenido energético, sólido. Un poquito más de contenido energético, líquido. Un poco más de contenido energético, gas. Y un poco más de contenido energético, plasma. Veamos que el sólido tiene una estructura definida, rígida. El líquido ya no tiene esa estructura rígida, ¿sí? Pero las moléculas están muy juntas. En los gases ya no tiene ni estructura bien definida como los sólidos, ya no está tan cerca como los líquidos. Hay mucha más distancia entre moléculas o átomos que forman el gas. Y en el plasma vemos que ya no solo tenemos moléculas o átomos, sino que ya tenemos iones, electrones y partículas cargadas positiva o negativamente, ¿sí? Entonces, relacionado con la temperatura, bueno, a más baja temperatura, sólido, a más alta temperatura, plasma. Pero ¿cómo podemos considerar que es alta o que es baja? Eso depende de cada sustancia. Por ejemplo, para el agua, 0 °C es una temperatura baja, tal que podemos encontrarla como sólido, ¿sí? Menos de 0 °C, el agua va a estar definitivamente como sólido, vea. Pero, por ejemplo, el aire a 25 °C no lo vamos a encontrar como sólido. ¿Cómo existe el agua, perdón, cómo existe el aire a 25 °C? Bueno, pues existe como un gas, porque esa es la naturaleza de esa sustancia, que existe a 25 °C y una atmósfera de presión en forma de gas. Quiere decir que la temperatura a la cual podríamos encontrar este aire como sólido, wow, sería una temperatura mucho, 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 muy baja, ¿sí? Es más fácil llevar un gas a estado plasma que llevar a un sólido al estado plasma, porque se consume mayor cantidad de energía, ¿sí? Y tiene que atravesar por diferentes formas o estados de agregación, quiere decir, tiene que convertirse de sólido a líquido, de líquido a gas y de gas a plasma, ¿sí? Mediante la aplicación de energía, ¿de acuerdo? Se les sugiere, jóvenes, que ustedes revisen este video que tenemos aquí, que se les presenta la dirección al pie de la diapositiva, para que puedan formarse un poquito mejor sobre los 4 estados de agregación de la materia y ver un poquito sobre la aplicación industrial de los plasmas. Plasma como estado de agregación de la materia. Bien, en esta figurita traemos a colación, vea, lo mismo que ya mencionamos, el estado energético entre el sólido, líquido, gas y plasma, ¿sí? Nuevamente decir que el sólido tiene una estructura definida, los líquidos no tienen una estructura definida, pero tienen ciertas fuerzas de atracción entre molécula y molécula, lo que hace que estén más juntas, vea. No deja que se escape cada molécula por su lado, sino que están más juntas y una molécula de líquido atrae a otra molécula de líquido, vea. En un gas ya no existen esas fuerzas de atracción entre moléculas y cada una pues anda a lo suyo, vea. Hay más espacio entre moléculas. Y en el plasma decíamos que existen moléculas o átomos pero también existen otras partículas cargadas, vea, ¿sí? Electrones libres, iones, vea, positivas o negativas. ¿Sí? En el pie de esta diapositiva podemos ver el estado energético cada vez mayor de entre sólido, líquido, entre líquido y gas y entre el gas y el plasma, ¿sí? Podemos ver que el sólido, el líquido y el gas está formado por moléculas o átomos, ¿sí? Y el plasma está formado por moléculas excitadas, por partículas, por electrones libres y por iones. Como tiene más energía, se permite, o más bien se fuerza a que
los electrones abandonen los átomos. Obviamente, si disminuye la temperatura y con ello la cantidad de energía que posee, vuelve a estado gas. Un ejemplo de los estados de agregación de la materia y los cambios que pueden experimentar. Con el agua, por ejemplo, nosotros conocemos el agua en estado líquido. Puede ser ese vaso que contiene agua líquida que nos tomamos, vea, cuando tenemos sed. Puede ser un río, puede ser un lago, etcétera, vea. Sabemos que esa agua se puede evaporar, vea, es decir, un proceso de cambio entre estado líquido y estado gaseoso. Lo que necesitamos es incrementar la energía del sistema. ¿Qué hacemos en casa? Tomamos una tacita con agua y la ponemos en una olla a hervir, el agua, vea, ¿sí? Incrementamos su temperatura mediante la aplicación de calor en una llama. Entonces se evapora, se vuelve vapor, como vemos en la naturaleza este estado de agregación. Bueno, normalmente lo vemos como nube, ¿ve? Si volvemos a nuestro ejemplo de la tacita de agua, pues vemos el vapor que está flotando sobre el seno del líquido o agua caliente. Ese es el estado de agregación gaseoso para el agua. Pero si a este vapor le disminuimos considerablemente la temperatura, podemos llevarlo a estado líquido, perdón, a estado sólido. Bueno, podemos volver por este camino, volvemos al líquido y luego nos vamos hacia el sólido. ¿Y cuál es el estado de agregación sólido del agua? Nosotros lo conocemos normalmente como hielo, vea. Pueden ser los cubitos de hielo de la refrigeradora, pueden ser un iceberg, como este que vemos aquí, vea. Puede ser nieve. Todos esos son que sólidos del agua, que esa sustancia presenta cuando disminuye la temperatura. Y así cualquier sustancia podemos nosotros encontrar en esos tres estados de agregación de la materia, normalmente aquí en nuestro planeta. Decíamos entonces que para tener sólido y de ese sólido pasar a líquido y de ese líquido pasar a gas, lo que teníamos que hacer era aumentar la temperatura, ¿sí? Aumentar la temperatura. Todas las sustancias pueden convertirse de sólido a líquido y a gas, ¿sí? O pueden convertirse de sólido a gas directamente, o pueden convertirse de gas a sólido, directamente, ¿sí? ¿Y eso de qué depende? Bueno, depende de las condiciones de presión y temperatura. Por ejemplo, el hielo, es decir, agua sólida, a las condiciones de presión y temperatura ambiente, ¿sí? Puede volverse un líquido mediante el fenómeno que llamamos fusión. Es decir, se está fundiendo el hielo y está pasando a ser agua líquida. Esta agua líquida, si le aumentamos su temperatura, puede convertirse en gas, ¿sí? Y este gas, ¿sí? Se convierte de líquido, perdón, este líquido, agua líquida se convierte en gas mediante el proceso que llamamos ebullición, ¿sí? Que está cambiando de líquido a gas. O puede suceder lo contrario, vea, de gas puede condensar, es decir, cuando se está enfriando, vea, cuando está disminuyendo la temperatura, perdón, cuando está disminuyendo la cantidad de energía de gas pasa a ser líquido cuando se está enfriando, ¿sí? Entonces tenemos un líquido aquí caliente y lo continuamos enfriando y pasa entonces de líquido a sólido. Cuando ponemos esos cubitos de hielo, vea, cuando ponemos esos cubitos con agua y luego se hacen cubitos de hielo,
pasa de líquido a sólido en un fenómeno que le llamamos solidificación. El nombre de estos fenómenos es el mismo, aunque no fuese agua, ¿vea? Fuese la sustancia que fuese. Cuando va de sólido a líquido es un proceso de fusión, cuando va de líquido a gas es un proceso de ebullición, cuando va de gas a líquido es un proceso de condensación y cuando va de líquido a sólido es un proceso de solidificación, ¿sí? Y a eso se le llama cambios de estado de la materia, ¿sí? Decíamos que una sustancia puede pasar de ser gas a ser sólido sin pasar por el estado líquido y que eso dependía de las condiciones de presión y temperatura, o que puede pasar de sólido a gas en un proceso llamado sublimación y eso depende de las condiciones de presión y temperatura. Bueno, podemos pensar, ¿y eso cómo es? Vea, ¿recuerdan ustedes el hielo seco? ¿Sí? Que de repente lo tienen en sus manos o en esas ferias de ciencia, que de repente lo ven, pero no ven que se derrita, que pasa directamente de sólido a gas. El hielo seco no es más que dióxido de carbono en estado sólido, ¿sí? Pero por las condiciones de presión y temperatura y la naturaleza de esa sustancia, a presión ambiente jamás va a existir como líquido. Entonces, sucede que de sólido pasa en un fenómeno llamado sublimación a gas directamente, ¿sí? Normalmente hay sustancias que se utilizan en la industria de la galvanoplastía que de estado gas pasan directamente a estado sólido y se utilizan para recubrir ciertas piezas, vea, no pasan por la fase líquida y a ese fenómeno se le llama deposición. Hay que disminuir su cantidad de energía para que pasen de gas a sólido. Recordar que no todas las sustancias pueden sublimar o pasar por un proceso de deposición a condiciones ambiente. El agua, por ejemplo, no puede ser. Podría ser a otras condiciones de presiones o temperaturas extremas, pero no a las condiciones normales que vivimos en el día a día. Bien, pasamos ahora entonces, después de esta pequeña introducción teórica, a resolver un ejercicio de la guía de discusión 1, el ejercicio número 6, el cual nos dice elabore una tabla resumen de las características de los tres estados fundamentales de la materia en términos de sus propiedades, forma, volumen y compresibilidad. Bueno, ya vimos anteriormente más o menos, vea estas características y decimos entonces que para el sólido su forma tienen una forma fija y definida, que precisamente está definida por esa estructura química que tienen. Su volumen es definido, obviamente, ¿vea? ¿Sí? Su volumen es definido, definido precisamente por esa estructura definida que tienen. Su compresibilidad. ¿A qué nos referimos con compresibilidad? Es qué tan qué tanto resienten el efecto de aumento de la temperatura, perdón, de aumento de la presión. Y decimos que es incompresible, vea. Nosotros podemos tomar un sólido y lo podemos poner en una presa y aumentamos la presión sobre él y difícilmente se comprime, ¿sí? Si estamos hablando de una esponja, probablemente sí se comprima, pero eso es porque tiene espacios huecos adentro, ¿vea? Pero en general, el sólido es incompresible. Mejor se rompe y no se comprime. Compresibilidad tiene que ver con el efecto sobre la forma y el volumen al aumentar la presión. Bien, para el líquido vemos que
no tienen una estructura definida. Decíamos que las moléculas tienen un espacio mayor entre ellas, ¿sí? Que tienen un cierto grado de atracción, una fuerza de atracción, pero les permite ser flexible. Entonces, los líquidos adoptan la forma del recipiente, ¿sí? Nosotros tenemos una taza de agua y la forma que tiene es es la forma de la taza. Si esta es una taza redondita, pues la forma del líquido que está contenido es redondita, ¿verdad? Si la taza es más bien más tubular, entonces el líquido también va a adoptar esa forma. Son muy flexibles en su forma. El volumen, bueno, el volumen está definido. Si nosotros tenemos 1 litro de leche, vamos a tener 1 litro de leche, vea, el volumen no va a cambiar, ¿sí? En el espacio va a tener un volumen de 1 litro, cualquiera que sea el volumen, vea, 1 metro cúbico, 1 centímetro cúbico, 1 mililitro, ¿sí? Cualquiera que sea el volumen del líquido, está definido, no lo cambia, ¿sí? No se cambia, vea. Esta característica de que tiene un volumen definido, la comparte con el sólido, ¿verdad? En términos de compresibilidad, normalmente decimos que el líquido es incompresible igual que el sólido, pero en general, y precisamente por esa distancia que existe entre moléculas, decimos que los líquidos son ligeramente compresibles. Ligeramente, pero esto de ligeramente casi que es, como decimos los ingenieros, despreciable. Es decir, su ligera compresibilidad no afecta en muchos casos si lo consideramos como incompresible, ¿verdad? Ahora, para el gas adopta la forma del recipiente, ¿sí? Adopta la forma del recipiente, así como los líquidos, vea. Si yo relleno el tanque de gas de la cocina, que veíamos en una diapositiva anterior, va a adoptar la forma de ese tanque, ¿sí? Si ese tanque es completamente esférico, pues su forma de este gas va a ser esférica, ¿sí? En cuanto al volumen, ese volumen es indefinido. ¿Y por qué es indefinido? Y esto tiene que ver, decíamos, con también la compresibilidad asociada a ese gas. El volumen es indefinido porque si yo lo someto a una presión mayor, el volumen del gas va a disminuir. Y si yo lo dejo, si yo en un gas, por ejemplo, lo dejo expandirse libremente, el gas se va a escapar, ¿sí? Va a tener un volumen inmenso, vea, porque cada molécula va a salir por su lado. Entonces, el gas tiene un volumen indefinido y la compresibilidad es completamente compresible, vea. Yo le puedo aplicar presión y puedo hacer que su volumen disminuya mucho, ¿de acuerdo? Bien, hablando de la guía de discusión, revisamos ahora, después de esta pequeña introducción a los estados de agregación de la materia y a los procesos de cambio entre estado, vea, desde líquido, gas, sólido, vamos a hablar del ejercicio 7. En el ejercicio 7 se nos pide que elaboremos una guía de 5 ejemplos de aplicaciones en ingeniería de las sustancias en estado plasma, ¿sí? Decir que las sustancias en estado de plasma se presentan con un rango de temperaturas y densidades de partículas muy variados, ¿sí? Vemos en esta gráfica, por ejemplo, en el eje de la Y, la temperatura. Vean que estamos hablando de temperaturas altas, 10 a la 2, 100 grados, vean. 10 a la 4, ¿cuánto es 10 a la 4, jóvenes? A ver, 10.000, vea, 10.000 grados, ¿sí?
Estamos hablando de 10 a la 8, vea. Un 1 con 8, 0, vea. Entonces, por ahí encontramos diferentes tipos o ejemplos de plasma, vea, fusión magnética, las nebulosas, la corona solar, el viento solar, el espacio interestelar, etcétera, vea. Y vemos que en el eje de las X está la densidad de partículas. La densidad es la relación entre masa sobre volumen. Es decir, cuando hablamos de que tiene alta densidad, quiere decir que pesa un poquito más por unidad de volumen. Quiere decir que a mayores densidades, ¿sí?, son zonas demasiado densas para plasmas clásicos, que son los que hemos mencionado aquí, vean, que son los que podemos observar en la naturaleza, ¿sí? Entonces, de aquí que hay ciertas aplicaciones que en la industria se utilizan de los gases que precisamente han pasado a su estado de plasma y que son útiles en diferentes áreas. Nuevamente les recuerdo que pueden ustedes ver este video que se les muestra su dirección para poder comprender un poquito mejor esto de el estado plasma. Entonces, después de ver este video, podemos decir que aplicación de sustancias en estado plasma las vemos en iluminación, ¿sí? Todos sabemos que normalmente hay un gas que se excita al interior de la bombilla del tubo de iluminación, que es el que produce el efecto precisamente lumínico, ¿vea? Las pantallas de plasma, esas que son tan famosas ahorita, ¿vea? Normalmente se ocupan casi que en cualquier casa, ¿vea? ¿Sí? Están formadas también por plasma, o sea, gas en estado plasma, ¿sí? Se utiliza también para corte de piezas metálicas. Algo que no es muy conocido probablemente se utiliza para tratamiento de tejidos. Tejidos que han sido tratados con plasma normalmente son impermeables al agua. Es decir, que usted puede salir con un par de zapatos, con una blusa, con un sobre todo y si le cae la lluvia, no se moja porque le resbala el agua, vea. También hay esterilización por plasmas fríos, es decir, los que están en las zonas un poquito más bajas de temperatura, vea, 10 a la 2, decíamos, 100 vea, grados Kelvin, ¿sí? 10 a la 4, bueno, en esta zona, vea, donde tenemos baja temperatura. Fabricación de microcircuitos mediante depósitos o erosión por plasma, vea. Son, bueno, 6 ejemplos que podemos mencionar y podemos encontrar muchísimos más en las aplicaciones del sector industrial. Vamos a revisar entonces a continuación el ejercicio 8 de la guía de discusión 1. Nos dice que elabore un diagrama o esquema que exprese cómo se relacionan los cambios de estado con los estados de la materia. Y lo vemos por aquí, vean, ¿sí? Que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Los cambios de estado son solidificación, si va de líquido a sólido, fusión, si va de sólido a líquido, si va de líquido a gas, ebullición, si va de gas a líquido, condensación. O cuando no se pasa por el estado líquido, la deposición del gas, es decir, pasar desde gas hasta sólido, o la sublimación del sólido, es decir, pasar desde sólido a la fase gas, ¿sí? Y así es como se relacionan los cambios de estado, deposición, solidificación, fusión, sublimación, ebullición y condensación con los estados de la materia, sólido, líquido o gas. Vean que cada cambio de estado tiene su nombre respectivo. Si nosotros vamos de líquido a gas, es ebullición. Si vamos de gas a líquido, es condensación.
Pueden haber nombres alternativos, pero no pueden tener el nombre de otro proceso de cambio de estado. Por ejemplo, la sublimación de sólido a gas es precisamente el paso directo de sólido al estado gas, sin pasar por el líquido. No nos vamos a confundir y decir, bueno, una sublimación es de sólido a líquido o de líquido a gas. No, la sublimación es de sólido a gas. Cada uno de estos cambios de estado, decimos entonces, tiene su nombre propio. Bien, vamos ahora a revisar los conceptos de cambios químicos y cambios físicos. En primer lugar, lo que tenemos que tener bien claro es que un cambio químico implica cambios en la estructura molecular de las sustancias. ¿Qué quiere decir esto? Su estructura química, ¿sí? Es decir, cómo está formada esa sustancia. ¿Cuál es su estructura química? Ya sea que se encuentre como un sólido, como un líquido o como un gas. ¿Cuál es su estructura química? Y los cambios físicos, cuando se dan, la estructura molecular, la estructura química de la sustancia permanece constante. Quiere decir, la estructura química no se ve modificada por ese cambio. Por eso es un cambio físico. En los ejemplos de cambios químicos tenemos, por ejemplo, la reacción de combustión, ¿sí? Todos sabemos que la reacción de combustión se da cuando un combustible reacciona con oxígeno. Si no hay oxígeno, no se puede dar esta reacción de combustión. El combustible reacciona con oxígeno y se produce CO2 gaseoso, dióxido de carbono, dióxido de carbono, como ustedes quieran llamarlo, y agua, agua como gas. Esta es la reacción que se da en todos los motores de combustión interna, llámese diésel, llámese gasolina. En el caso del motor diésel, el combustible es diésel que se combina con oxígeno, reaccionan para formar CO2 y agua. De esta reacción de combustión lo que nos interesa es la energía que se produce al mezclarse y reaccionar el combustible con el oxígeno. El combustible también puede ser gasolina, vea, que también se combina con oxígeno, produciendo CO2 y agua y energía, vea, que es la que sirve para mover los coches, ¿sí? En los cambios físicos tenemos, por ejemplo, la fusión del hielo, es decir, el paso de agua sólida a agua líquida. Aquí vemos que la estructura química del agua H2O se mantiene constante, ¿sí? Lo que hay es un cambio de estado de agregación, un cambio físico desde sólido hasta líquido. Tenemos que hablar también de lo que son los elementos, compuestos y mezclas. Un elemento es una sustancia que no se puede separar en otras más sencillas por medios químicos, ¿sí? No se puede separar en otras más sencillas. Es decir, es como los ladrillos de los que está formada toda la materia en este mundo, ¿sí? Se han identificado hasta la fecha cerca de 118 elementos que los podemos encontrar en la tabla periódica, vea, ¿sí? Por ejemplo, el hidrógeno, el helio, litio, todos en este momento podemos pensar en las baterías de litio, vea, que alimentan la mayoría de electrónicos que utilizamos actualmente. El hierro, vea, ¿sí? El hierro tiene una estructura molecular inherente a él, vea, que lo hace ser él, el oxígeno, etcétera, vea, ¿sí? Ahora, estos átomos de los elementos pueden interactuar entre sí, es decir, se pueden relacionar, vea, entre sí y forman compuestos. Por ejemplo, el agua, la famosa agua H2O, vea, el azúcar, que químicamente le decimos sacarosa, el azúcar de mesa, vea, que utilizamos para endulzar el cafecito, el té, el refresco, etcétera. El dióxido de carbono, el que mencionamos que se produce en la reacción de combustión, son ejemplos de compuestos, es decir, elementos
que interactúan entre sí y forman una estructura definida que se llama compuestos. Los dos, fíjense, tanto los elementos como los compuestos tienen una estructura química definida. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un elemento y un compuesto? La diferencia es que en el elemento, ¿sí? En el elemento, las sustancias están formadas por un mismo tipo de átomo, un mismo tipo de estructura llamada átomo, ¿sí? El átomo de hidrógeno tiene un protón, un electrón. El átomo de helio tiene dos protones, dos electrones. El átomo de litio tiene tres protones, tiene tres electrones, y así vea, ¿sí? En el caso de los compuestos, como decíamos que están formados los compuestos por elementos, entonces decimos que en ese caso estamos hablando de que la estructura definida es una molécula, porque está formada por diferentes tipos de elementos. Ejemplos. Ejemplos, aquí vemos átomos de hidrógeno, vemos que todos son iguales, ¿vea? Tienen su volumen asociado y estamos hablando de un elemento, de diferentes átomos de un mismo elemento. Estamos hablando de, otro ejemplo, oxígeno, ¿vea? ¿Sí? Todos los átomos se parecen, ¿vea? Porque son elementos. Perdón, este es un elemento, ¿vea? Si vamos a hablar de cloro, esta es la representación de un átomo de cloro, ¿vea? Cualquier átomo de cloro que nosotros veamos va a ser igual al anterior y va a tener solo un tipo de átomo, ¿sí? Aquí lo vemos, el hidrógeno más pequeño, el oxígeno un poco más grande, el cloro un poco más grande, porque efectivamente, a medida que aumenta el número atómico de los átomos, pues tienen mayor volumen, ¿vea? Ejemplos gráficos acá para compuestos. Decíamos el agua. Vean esta molécula que tenemos acá, que tiene dos patitas blancas y un centro, vamos a decir, rojo, ¿vea? Recuerdan que la fórmula del agua es H2O. Quiere decir que estas dos esferas blancas, ¿sí? O grises, nos representan los hidrógenos y esta esfera roja nos representa el oxígeno. Vean que están combinados por un enlace químico. Tienen una estructura definida, sin embargo, son diferentes tipos de átomos, el de hidrógeno y el de oxígeno, ¿sí? El CO2 que mencionábamos también, aquí tenemos la forma de la molécula. Vean que a pesar de que es un carbono y dos oxígenos, tiene una forma diferente a como la molécula de agua, ¿sí? Y eso tiene que ver con sus características químicas y cómo se entrelazan entre sí. Entonces, esta es una forma bien definida, ¿vea? Pero esta decimos que es una molécula porque está formada por átomos distintos, en este caso carbono y oxígeno. Y vemos por acá una molécula un poco más complicada que es la sacarosa, el azúcar. Ese azúcar de mesa que nosotros consumimos está formada por 12 átomos de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno, combinados, ¿sí? Mediante enlaces químicos, ¿vea? ¿Sí? Es decir, cómo uno de ellos se acopla al otro. Y entonces, aquí vemos perfectamente que tenemos los átomos de carbón, que nos tenemos los átomos de carbón, tenemos los átomos de hidrógeno y tenemos los átomos de oxígeno, estos rojitos. Fíjense que normalmente existe todo un protocolo, incluso para los colores que se escogen al representar estas moléculas, ¿vea? Por eso de aquí vemos que los oxígenos normalmente son rojitos, los carbonos normalmente son negritos, ¿vea? Y los hidrógenos normalmente están entre grises y blancos.
Bien, y finalmente el concepto de mezcla. Decimos que mezcla es una combinación de dos o más sustancias en las que éstas, es decir, cada sustancia conserva sus propiedades, ¿sí? Es un material compuesto mínimamente por dos componentes, pueden ser más, vea, ¿sí? Que están unidos físicamente, pero no químicamente. Quiere decir que están juntitos por ahí, pero no tienen una estructura química definida. Es decir, no tienen ningún enlace químico que los una, ¿sí? Es una mezcla, están juntos. Cuando nosotros vamos en un microbús ahí completamente lleno, es una mezcla, ¿verdad? Porque ninguno está unido químicamente a otro pasajero, ¿verdad? Entonces, dentro de las mezclas, podemos conocer o podemos hacer una clasificación entre homogéneas y heterogéneas. Esto tiene que ver con la percepción, es decir, cómo las percibimos. En este caso, veamos, tenemos una tacita de té, el té que a usted le guste, vea. Si fuese café, fuese más oscuro, vea. Aquí nosotros no percibimos que haya una diferencia entre la esencia del té que le hemos puesto y el agua. Lo vemos todo igual. Entonces decimos que la mezcla es homogénea. En este otro ejemplo vemos un vaso con ahí unas gotas de aceite, ¿vea? Que están subiendo a la superficie. En este caso decimos que la mezcla es heterogénea. ¿Por qué? Porque percibimos que hay dos partes. Cada vez que percibamos que hay varias partes dentro de ese sistema o dentro de esa mezcla, decimos que es heterogénea. ¿Para qué nos sirve todo esto de que acabamos de hablar de elementos, de mezclas, de compuestos? Bueno, pues para enfrentar el ejercicio número 9. Entonces les dejo unos segundos para que puedan ustedes leer el proceso de obtención del hierro. Bien, primero vamos a leer, bueno, voy a leer el enunciado. A continuación, se describen los procesos de obtención industrial del hierro y el aluminio. Indicar en cada proceso qué sustancias involucradas son elementos, compuestos o mezclas y en qué partes del proceso se realizan cambios químicos y en cuáles cambios físicos. Ahora, unos 2 minutitos para que ustedes hagan la lectura de este proceso de obtención del hierro, que es el que vamos a ver a continuación. Bien, si ya lo leyeron, vamos a pasar a su resolución. Es importante que consideremos toda la descripción que nos muestra aquí el enunciado y además estas etapas para la comprensión del ejercicio. Fíjense, lo que tenemos que saber, quiénes son elementos, quiénes son compuestos y quiénes son mezclas, ¿sí? Y tenemos que saber en qué procesos se realizan cambios químicos y en cuáles físicos. Con lo que nos dice este enunciado probablemente no sea suficiente para contestar estas preguntas y probablemente tengamos que hacer un poquito de investigación, que es lo que se espera obviamente en la formación de un ingeniero. Cuando ustedes salgan al mundo laboral, normalmente no les van a dar todo ya resuelto, sino que van a haber cosas que ustedes tienen que resolver, es decir, tienen que saber investigar, vea. Ahorita nos estamos iniciando en esto. Bien, en la guía de discusión se nos presenta este diagrama de proceso. Lo primero que tenemos que saber es que a este proceso de obtención de hierro a partir de hematita, es decir, es a lo que se llama hematita o mineral de hierro, es esto que tenemos aquí, vea, un óxido de hierro más impurezas, óxidos de silicio, manganeso, fósforo y pueden ser otras, vea. Y a eso se le conoce como mineral de hierro. Puede ser coque también,
que es básicamente carbono, y puede ser el carbonato de calcio, ¿verdad? ¿Sí? Que obviamente también puede contener otras sustancias. Ninguna de estas sustancias es una sustancia pura. Bueno, se carga de una forma prediseñada a lo que es el alto horno, se le llama alto horno porque tiene una gran temperatura de trabajo, ¿verdad? Después de que se realizan aquí ciertos procesos, se obtiene lo que es la escoria y lo que es el arrabio, ¿sí? Hay una salida para los gases calientes, ¿vea? Y en un sistema de generación de calor, también está el sistema para generar calor y alimentar al horno. En términos generales, ese es el proceso de obtención de hierro a partir del mineral de hierro, específicamente hematita. Leíamos en el enunciado que la etapa 1 es la separación de impurezas de la mezcla. Vamos a llevar en forma paralela la identificación de elementos, compuestos o mezclas y de definir si esa etapa es un cambio físico o es un cambio químico. Recuerden que el cambio físico y el cambio químico tiene que ver con cambio de estado, es decir, de un estado a otro, de una forma a otra, ¿sí? Si la sustancia está igual y no se ve expuesta a temperaturas o a separaciones, entonces no ha cambiado de estado. ¿Vea? La sustancia es exactamente la misma. Bien, en la etapa 1 es un proceso de separación de impurezas de la mezcla. ¿Cuál mezcla, jóvenes? Recordemos que inicialmente tenemos mineral de hierro, pero a nosotros no nos interesa el mineral de hierro. Este mineral de hierro tiene este óxido de hierro, pero también tiene impurezas. Entonces, básicamente lo que a nosotros nos interesa es óxido de hierro. Al final de todo el proceso, lo que nos va a interesar es únicamente hierro. En este primer punto nos interesa óxido de hierro para posteriormente tratarlo. Bien, entonces como es únicamente una separación, ¿sí? Separación que dicho sea de paso, puede ser llevada a cabo por dos procesos, por un proceso de imantación, se tritura la hematita y se pasa por un campo magnético, separando el material que contenga hierro. ¿Qué es un campo magnético? Esto de que se hace pasar por un campo magnético. Bueno, básicamente es un imán, ¿sí? Todos jugamos en algún momento con un imán cuando éramos pequeños, ¿vea? ¿Sí? Y lo pasábamos por arenita y se le pegaban las sustancias que tenían hierro. Pues algo similar es aquí, vea. Entonces se puede utilizar precisamente un imán para separar el óxido de hierro de lo que son las impurezas. Pero si este proceso es muy caro o no es conveniente por cualquier razón, entonces también se puede dar por separación por densidad, ¿sí? Una vez se tritura el material, se sumerge en agua. La hematita y las impurezas tienen distintas densidades, ¿sí? Una que flota y otra que se va al fondo. Y ahí podemos hacer la separación. En una fase va a estar el óxido de hierro y en otra fase va a estar la impureza, es decir, en el depósito va a estar una y en lo que sobre nada va a estar la otra. Y podemos separarla físicamente, ¿sí? En los dos casos, esa separación de impurezas no incluye un cambio químico, únicamente separación de dos componentes que están en este mineral de hierro. Entonces calificamos a ese cambio como un cambio físico. Las sustancias que están involucradas, tenemos por un lado mineral de hierro, lo colocamos aquí en la tablita, tenemos por otro lado el óxido de hierro, Fe2O3, ¿sí? Y tenemos por otro lado las impurezas que químicamente son varios materiales que en este momento no nos interesan. ¿Ve? Entonces, ¿cuál de ellos está formado por un solo tipo de átomo? Ninguna. El mineral está formado por compuestos, básicamente por el óxido de hierro 2, el óxido de hierro 3, perdón. Las impurezas, decíamos que en su mayoría está formada por otros compuestos.
Entonces, tanto el mineral de hierro es un compuesto, las impurezas, perdón, el mineral de hierro decíamos que es una mezcla, vea, de óxido de hierro y de impurezas, entonces lo colocamos aquí como mezcla, ¿sí? No es un compuesto porque no tiene una estructura química definida, sus componentes sí lo tienen, pero el mineral de hierro como tal no, y mucho menos puede ser un elemento, vea. El óxido de hierro es un elemento, no decíamos, vea, porque tiene diferentes átomos en su estructura química, el oxígeno y el hierro, vea. Entonces no es un elemento, es un compuesto. ¿Es una mezcla? No, no es una mezcla porque únicamente está él, ¿sí? Las impurezas, ¿es un elemento? No. ¿Es un compuesto? Tampoco. Son varios compuestos que forman esa mezcla. Entonces lo ponemos en nuestra tablita como mezcla, precisamente porque está formado, decíamos, por varias sustancias diferentes. En la etapa 2, según nuestro enunciado, el óxido de hierro se convierte en hierro. Aquí hay dos pasos bien interesantes, fíjense. Precisamente la conversión en hierro, pero también, posteriormente lo dice la etapa 3, la separación de todo lo que no es hierro. Entonces, en esta etapa 2, investigando un poquito, descubrimos que se da una reducción, perdón, que es una reacción química, vea, reducción de óxido de hierro por su reacción con el coque. El coque básicamente es un material que contiene carbono. Entonces vemos que en general lo que buscamos es que el óxido de hierro, Fe2O3, sólido, vea, se mezcle con el carbono y, de acuerdo a la temperatura del alto horno, reaccionen para obtener hierro. Recuerden que el producto final que nos interesa es este, vea, obtención de hierro. Entonces, que reaccionen químicamente obteniéndose el hierro y obteniendo CO2. El CO2 obviamente no es un material que nosotros en este proceso estemos buscando, pero en la reacción química se da, vea. No podemos obtener solo hierro y lo demás que se hace, vea, ¿sí? No, tiene que reaccionar con el carbón para dar hierro más CO2. Entonces vamos a decir que este proceso es un cambio químico. ¿Por qué? Porque cambia su estructura química. Vean, de ser una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno y 2 de hierro, se convierte en átomos de hierro, ¿sí? Una sustancia compuesta por átomos de hierro, una sola especie química, hierro, ¿sí? Quiere decir que su estructura química se ve alterada. El carbón, que básicamente decimos que forma el coque, reacciona con el oxígeno del óxido de hierro y forma dióxido de carbono formado por carbono y 2 átomos de oxígeno. Su forma química cambia. Entonces, este es un cambio químico. Desde que vemos, vea, que la estructura molecular cambia. Pero fíjense que esto es en general, ¿sí? Esto es en general. Decimos que las materias primas para esto son el mineral de hierro, que lleva el metal, vea, ¿sí? Y el carbón de coque. Lo representamos acá, vea. Pero esta reducción de hierro no se lleva a cabo así tan sencillamente. Hay que pasar por una serie de cambios químicos, una serie de reacciones químicas que se dan entre los diferentes compuestos. Por ejemplo, en la parte superior del alto horno, es decir, a la menor temperatura, puede ser alrededor de 500 grados centígrados, el óxido de hierro reacciona con CO2 para formar este otro óxido de hierro 3 o 4, una molécula diferente de óxido de hierro. No es el mismo óxido de hierro anterior, ¿sí? Más CO2.
En la parte media del horno, a una temperatura mayor, vemos en este esquema 850 grados centígrados, el Fe3 o 4, producto de la reacción anterior, ahora es un reactivo que vuelve a reaccionar con monóxido de carbono gaseoso, es decir, una molécula de CO, y se convierte en óxido de hierro, ¿sí? Con esta estructura química, FeO, un átomo de hierro, un átomo de oxígeno, que reacciona con CO2, perdón, que este óxido de hierro se produce al igual que se produce CO2, ¿sí? Y al final, en una tercera ecuación química o en una tercera reacción química, en el fondo del horno a la temperatura mayor, alrededor de 1300 grados centígrados, el óxido de hierro con esta forma molecular reacciona con monóxido de carbono nuevamente y produce hierro, decíamos que es lo que nos interesa, y CO2, ¿sí? De tal manera que la reacción global de todas estas reacciones es la que veíamos anteriormente. Bien, una vez conocido esto y conociendo ya que es un cambio químico, procedemos a calificar a las sustancias como elementos, compuestos y mezclas. ¿Cuál es la condición para decir que estamos hablando de un elemento? Que sus átomos sean iguales, ¿sí? De esta reacción vemos que los átomos iguales son el carbón, el hierro, ¿sí? Bueno, en esta tablita no lo pusimos, vea, al carbón, pero ponemos al hierro como un elemento. Todo ese bloque de hierro que encontremos, vea, todo eso que está fundido ahí, es hierro. Entonces, esto es un elemento. De estas ecuaciones lo vemos también, vea, cuál molécula representa, perdón, cuál molécula o cuál estructura más bien tiene un solo tipo de sustancia. Bueno, el hierro, ¿sí? Quiere decir que todos los demás que vemos aquí son compuestos. El óxido de hierro 3, Fe2O3, ¿sí? Y todos los otros óxidos de hierro que vemos en estas reacciones, el óxido de hierro 4, el FeO, vea, ¿sí? Todos son compuestos y también todos los compuestos del carbono, el monóxido de carbono, el CO2, dióxido de carbono, porque vemos que hay átomos diferentes dentro de esa molécula, carbón y oxígeno en el caso de los óxidos de carbono. Entonces podemos listarlos, de aquí por cuestión de espacio no lo hicimos, pero podemos listar todos esos óxidos de hierro y todos esos compuestos de carbono y son compuestos. Bien, por aquí se nos coló el CO, el solito, ¿verdad? ¿Sí? Pero también recordemos que es un compuesto desde que está formado por dos tipos de átomos diferentes. Pasamos a la etapa 3, en la cual la piedra caliza, básicamente carbonato de calcio, que también tiene arcilla e impurezas, se convierte en óxido de calcio y junto con las impurezas forma la escoria. Fíjense que decíamos que lo que a nosotros nos interesa es la obtención del hierro, pero en el material de hierro no solo viene hierro, no solo viene óxido de hierro, vienen todas esas impurezas que a nosotros no nos interesa obtener, que es más, nos interesa desprender del hierro, ¿sí? Entonces, por eso se utiliza la piedra caliza. El fundente, piedra caliza, reacciona con las impurezas presentes, reduciendo la temperatura de la escoria, es decir, también ayuda a reducir la temperatura de la escoria. Y decíamos que entonces lo que nos interesa es que el CaCO3, carbonato de calcio, ¿sí? Se lleve, funda y se lleve a todas las sustancias que no son hierro. Entonces también tenemos que hacer un poquito de investigación
Y descubrimos que por medio de calor, este carbonato se convierte en dióxido de carbono y en óxido de calcio. Y que a su vez ese óxido de calcio reacciona con las impurezas presentes en el material de hierro, óxido de silicio, formando esta molécula, un átomo de calcio, un átomo de silicio, ¿sí? Dos átomos de oxígeno a determinada temperatura. Cada vez aumenta la temperatura, desde 800, 900 grados hasta 1200, 400 grados. ¿Sí? El óxido de calcio reacciona con ciertos óxidos de fósforo para producir otros compuestos formados por el calcio, el fósforo, el oxígeno. El óxido de calcio reacciona con óxido de aluminio, ¿sí? Para producir estos aluminatos también, vea que están formados por calcio, por aluminio, por oxígeno. ¿Sí? Todos estos se funden como consecuencia de su reacción con el óxido de calcio, que a su vez es obtenido de la piedra caliza, básicamente decíamos formada por carbonatos de calcio, unas pocas arcillas y unas impurezas. Quiere decir que estas reacciones que vemos aquí nos permiten que el hierro se separe de las impurezas, porque si no el hierro quedaría ahí rodeada de impurezas, ¿verdad? Bien, y entonces, de acuerdo a las características de estas impurezas fundidas con el óxido de calcio, se forma otras mezclas, ¿sí? Que la vamos a ver más adelante, cuando ya la vimos. Entonces decimos que la reacción del fundente con las impurezas es un cambio químico. ¿Por qué? Porque involucra cambios en su estructura química. Veamos todas estas reacciones y veamos que pasan de carbonato de calcio, por ejemplo, a dióxido de carbono y óxido de calcio. Estructuras químicas diferentes. ¿Vea? Entonces el proceso de cambio indicado por esta flechita es un cambio químico. Ahora, al estado de las sustancias como elementos, compuestos o mezclas, vemos que todo lo que tenemos listado aquí, vea, tanto el carbonato de calcio como cada óxido de silicio, de fósforo, de aluminio, como el CO2, todo esto son componentes, ¿sí? Todo lo que reacciona acá son compuestos, compuestos. No tenemos ningún elemento aquí, vea. O vemos alguno de estos reactivos o productos que solo estén formados por un tipo de elemento. No, vea. Todos absolutamente son compuestos. ¿De acuerdo? Bien, después de esto, fíjense, tenemos que considerar que en esta diapositiva no se ve muy bien, regresémonos a la anterior. En esta tenemos en el fondo del horno que se separan dos sustancias, la escoria y el arrabio. Bueno, ¿y el hierro? El hierro que nosotros habíamos dicho, mire, si nos interesa aquí el hierro, estamos produciendo hierro. Bueno, pues se encuentra en esto que le hemos llamado, o que se le llama, mejor dicho, arrabio. Por un lado, recordemos, se obtiene la escoria y por otro lado se obtiene el arrabio. ¿Qué es la escoria? Es una mezcla de óxidos metálicos, impurezas fundidas, que al ser menos densas, flotan sobre el arrabio. ¿Sí? Es decir, la escoria sobre nada, ¿verdad? Y el arrabio es el hierro de primera fusión, así se le dice hierro de primera fusión, porque es una primera separación, vea, que puede contener trazas de carbono, de manganesio, de silicio, de fósforo, es decir, de todo lo que venía desde el inicio, vea, pero esto es a nivel de trazas, es decir, pequeñísimas cantidades atrapadas ahí en el arrabio.
Entonces, si lo vemos en este sentido, al separar la escoria del arrabio, que puede ser por agua, vea, simplemente por agua, la escoria flota y el arrabio se va hacia el fondo, sedimenta. Entonces, al ver esta última etapa, la separación de la escoria del arrabio, vemos entonces que lo que nos interesa es el arrabio, porque contiene el hierro, como hierro, vea, ya no como óxido de hierro, sino que como hierro, ¿sí? Decimos entonces que de la escoria, el arrabio y el hierro, cuáles son elementos, cuáles son compuestos y cuáles son mezclas. La escoria, decíamos, es una mezcla de óxidos metálicos. Todos los que veíamos en la diapositiva anterior, vea, todo esto es, perdón, todo lo que queda aquí como productos son mezcla de óxidos metálicos, la escoria, ¿sí? Entonces colocamos en nuestra tablita mezcla. El arrabio, ya sabemos que no solo es hierro, puede contener pequeñas trazas de carbono, etcétera, etcétera. Todas ellas conservan su integridad como carbono, como manganeso, como silicio, como fósforo. Es decir, su fórmula química no implica óxidos ni nada por el estilo. Implica carbón, implica manganeso, silicio, etcétera. ¿Sí? Entonces el arrabio también es una mezcla. ¿Sí? Y el hierro, que es el que nos interesa, así como el carbono que pueda contener el manganeso, que pueda contener el silicio, que pueda contener, son elementos. ¿Sí? Recordemos entonces, el hierro que nos interesa está en el arrabio. Básicamente, arrabio es equivalente a hierro, pero tiene ciertas impurezas, vamos a decir, vea, que hay que posteriormente retirarlo. Espero, jóvenes, que con estas diapositivas, ¿verdad?, ustedes hayan podido aclarar algunas dudas. Y si por el contrario les surgió alguna duda sobre este material o tienen algún comentario de que ustedes quieren aprender un poquito más sobre este o cualquier asunto que se trate en la discusión, ustedes pueden hacerla en tiempo síncrono a sus tutores en la discusión en sus respectivos horarios de inscripción. Entonces les hago una atenta invitación a que asistan a las sesiones de tutoría síncrona en donde tendrán la oportunidad de formularlas. Y sin más que agregar, jóvenes, les agradezco su atención y que haya sido de provecho este material.